Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. El verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos enseña este versículo? Que la fuerza no es nuestra, viene del Señor. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, no solamente una parte, de toda ella, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo son las tentaciones que él cada día nos pone. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. De este siglo es de este mundo. Eso se refiere el pasaje cuando dice de este siglo, es en este planeta Tierra. También dice Pablo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos espíritus de maldad, dice el apóstol Pablo, que viven en las regiones celestes. Esto quiere decir que están en el aire. No les vemos. Ellos pueden traspasar aún los muros de las casas, de los templos, y pueden estar cerca de nosotros. No les vemos. Son espíritus de maldad. Versículo 13. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Igual que en el versículo 11, el apóstol Pablo nos invita a tomar toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el día de la tentación. De manera que el apóstol Pablo nos invita a vestirnos todos los días de la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez que hayamos terminado esa lucha diaria, en ocasiones vamos a salir golpeados, lastimados, con heridas, pero el apóstol Pablo dice, después de ello, firmes. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñir es sujetarse, es amarrarse, es como cuando nos sujetamos las agujetas de nuestros zapatos, de manera de que la verdad, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos que estar ceñidos de Cristo. Sigue diciendo el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que usaban los soldados para cubrir tanto el pecho como el vientre. En esta parte tenemos órganos vitales, el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones también, órganos vitales que si una flecha penetra esta parte del cuerpo, es muy probable que la muerte llegue. Pero dice el apóstol Pablo que esa coraza es de justicia. La santidad es sinónimo de justicia. De modo que el apóstol Pablo dice, vístanse de santidad. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En aquel entonces usaban sandalias. De modo que el apóstol Pablo nos invita a que evangelicemos. Y de manera pronta, dice, con el apresto del evangelio de la paz. Yo sé que en este momento no podemos hacerlo por la contingencia, pero hay tecnología nueva, el teléfono, el internet y otros más, para hablarle a la gente de Cristo. Entonces, parte de la armadura también es evangelizar. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo lo usaban los soldados en aquel entonces para protegerse. Cuando el ejército contrario mandaba las flechas
de manera que usaban el escudo para que no penetrara sus cuerpos y así de esa manera protegerse. Dice el apóstol Pablo, el escudo de la fe. La fe va a ser el escudo que nos va a proteger de los ataques del enemigo, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Los dardos son las tentaciones, las acusaciones, las falsedades, las mentiras que Satanás y sus huestes nos lanzan. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaban en aquel entonces. Nosotros tenemos que usar ese casco, el casco de la salvación. La cabeza es el lugar más, podríamos decir, más peligroso. Si una flecha penetra una parte de nuestra cabeza, es difícilmente que podamos quedar vivos. De manera que tenemos que tomar la salvación para protegernos de los ataques del enemigo. El enemigo va a querer entrar en nuestra mente y va a querer hacer de nosotros escarnio. Y finalmente dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la espada del Espíritu y con ella defendernos. No vamos a atacar al enemigo, nos vamos a defender de él. Dice el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Resistir es defenderse del enemigo. De manera que esta es la armadura de Dios para el cristiano. Solamente resumiendo, ¿qué tenemos que tener? Cristo, santidad, evangelización, fe, salvación y la espada de la palabra. Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, usó la escritura. 3 veces él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. De manera, hermanos, de que todos los días tenemos que usar la armadura, porque todos los días somos tentados. Dios les bendiga.